Hola, buenas noches. Martes 2 de julio, ya pasamos la mitad del año, ya estamos en el mes 7 y seguimos, gracias a Dios, seguimos con nuestros estudios de cada semana, con el taller bíblico. El- me gusta repetir esta parte de que antes teníamos el nombre de estudio bíblico y después lo cambiamos a taller bíblico, pues ya que en un estudio, pues te llenas de teoría y pues lo puedes dejar ahí nada más en tu cabeza. Al ponerle el nombre de taller es que se involucra la práctica. Entonces, es saber la teoría, leer lo que está en la palabra de Dios, pero es llevártelo en el día a día para que llegue el momento en que lo tengas que poner en práctica. Entonces, los principios espirituales que vamos aprendiendo poco a poco es pedirle a Dios que nos dé fuerza para ponerlo en práctica. De eso se trata este taller. Y por eso estamos aprendiendo las bases, que es a partir del tabernáculo de Moisés. Ahí Dios dejó un mapa, dejó muchos simbolismos, pero más que símbolo, realmente lo que Dios nos está hablando en el tabernáculo de Moisés es que nos está mostrando a su Hijo. Desde Génesis, Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, el Padre siempre nos está mostrando al Hijo. Siempre Él se goza en mostrar al Hijo. De tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito. Y esto es todo el mundo. El Padre se goza en mostrar al Hijo, que conozcamos al Hijo, que Él es nuestro creador y Él es nuestro salvador, que Él es nuestro rey, que Él es nuestro dueño, que Él es el que controla todas las situaciones que nosotros tenemos. Él tiene el control de todas esas cosas y poco a poco nosotros lo vamos aprendiendo. Y esta parte donde Dios nos muestra al Hijo, conforme vamos conociendo al Hijo, el gozo del Hijo es mostrarnos al Padre. Y entonces esto es infinito, o sea, esto no se acaba, o sea, la palabra de Dios es infinita y hay demasiada información en la palabra de Dios, hay tantos detalles, hay tesoros escondidos en este campo. ¿Se acuerdan cuando dice que el que encontró el tesoro en el campo se regresó, fue a vender todo lo que tenía para comprar el campo? El campo se refiere, en este caso nosotros, es nuestra Biblia, es la palabra de Dios, es dejar el mundo, dejar nuestros hábitos anteriores y meternos en la palabra de Dios. Obviamente para esto, cuando vamos iniciando para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios, no entendemos de inmediato, no entendemos todas las cosas. Necesitamos que alguien nos enseñe, necesitamos buscar gente que va más avanzada, que ha estudiado más, pero aún así tengamos a un maestro, a un docto de la palabra. Si yo no pongo en mi corazón el deseo de aprender, no va a venir el Espíritu Santo y no me va a quitar esos velos en donde yo voy a poder entender la palabra de Dios. Entonces necesitamos ir en oración, necesitamos hacer una combinación de leer la Biblia y orar, platicar con Dios y pedirle que el Espíritu Santo nos quite velos, nos quite, que nos destape los oídos espirituales y que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos ver a Dios en cada pasaje. Eh, el último libro de la Biblia que tenemos integrado, que es Apocalipsis, fue escrito aproximadamente como en el 90 y algo después de Cristo. O sea, estamos hablando que pues fue más de 2000 años el último libro que se escribió. Entonces, podemos pensar que son pasajes muy viejos y que ya no están actuales y hay gente que menosprecia la Biblia. Hay gente que no toma en consideración la Biblia. Hay gente que no cree en la Biblia. Sí cree en Dios, pero dice que la Biblia no viene de Dios.
esa es la parte donde yo digo que debemos de ir en oración para que el Espíritu Santo nos quite esos velos y podamos entender lo que hay aquí. Y eso que se escribió hace más de 2000 años, hace 3000 años, esas experiencias que tuvieron gente, personajes que seguían a Dios, que estaban comprometidos con Dios, esas vivencias que ellos tuvieron son principios espirituales. Y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que lo que nosotros revisemos y lo que estudiemos en la palabra de Dios es para nuestro hoy, es para nuestro ahora. Eh, en la palabra de Dios siempre debemos de pensar en presente. Siempre debemos de pensar que lo que hoy vamos a aprender es para hoy. Si yo ya tengo una idea de lo que aprendí la semana pasada, esa fue mi experiencia de la semana pasada y Dios puso la oportunidad de que yo lo llevara a la práctica. Si la palabra de Dios dice que pongas la otra mejilla, si la palabra de Dios dice que hay que perdonar a quien nos ofende, debemos ir en oración y decirle, Señor, muéstrame a quién yo todavía no perdono de la manera como yo debería de perdonar, en dónde debería de poner mi otra mejilla, Señor, en dónde yo estoy mal, dónde analiza mi corazón y muéstrame, Señor, mi error para entregártelo aquí en tus pies, cúbrelo con tu sangre, lávalo, Señor, y échalo a tus espaldas y nunca más te vuelvas a acordar de mi falta, de mi error, de mi pecado. Y esa es la vida de todo cristiano, el poner en práctica la palabra de Dios en hoy, en presente, ¿no? Hay un versículo, segunda de Timoteo, que precisamente nos dice que, segunda de Timoteo 3 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí habla que es la palabra, o sea, es inspirada, está hablando que es un presente. No dice toda la escritura fue inspirada, sino dice es. Entonces, si esto lo leemos mañana, pues va a ser para nuestro mañana, que mañana va a ser nuestro presente. Pero ahorita lo que nosotros debemos de concentrarnos es en el hoy. Hoy martes 2 de julio, eh, ¿qué es lo que Dios tiene hoy para mí? En donde yo necesito sus principios espirituales para aplicarlos en mi vida diaria y llevarme esa palabra o llevarme ese tesoro y que quede guardado en mi corazón. Que no nada más quede en mi mente, sino poderlo bajar en mi corazón y poderlo, eh, que se escriba con con esa tinta de sangre de Cristo, que se escriba la palabra en mi corazón y que quede yo marcado, que quede yo impactado con su palabra. Y dice que la escritura de Dios es inspirada por Dios, la escritura, perdón, es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos enseña, para redarguir, nos redarguye, para corregir, nos corrige y para instruir en justicia. Dice que esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que nosotros estamos en un caminar hacia la perfección, en que Dios quiere que seamos perfectos. ¿En qué medida? A la estatura del varón perfecto. Hay una estatura que es puesta en la palabra de Dios y que es Jesús mismo. Él nos está haciendo una invitación. Primero, el Padre nos trae a Jesús y lo conocemos como nuestro Salvador. Después Jesús nos muestra que hay una estatura, hay un crecimiento y que debemos de seguirlo, debemos de tomar nuestra cruz y debemos de seguir sus huellas, debemos de seguir sus pasos. Por donde Él anduvo, nosotros vamos a ir caminando detrás de Él con nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Precisamente esta parte imperfecta en nosotros, esta carnalidad que hay en nosotros, esta concupiscencia que hay en nosotros. Esa es la cruz, nuestro hombre viejo, esta parte de que aunque no queremos, pero es inevitable, seguimos pecando. Entonces, el tomar estos principios es, vamos a aprender en la palabra de Dios que el Señor está presto, independientemente qué es lo que hayamos hecho, Él está presto para perdonarnos. A Él le urge perdonarnos.
Pero si nosotros nos alejamos, pues Él se va a quedar esperando con los vasos abiertos. Entonces, nosotros aprendemos en la palabra de Dios que si cometemos un error, nosotros en lugar de correr en contra de Dios, nosotros debemos de correr a Dios, de correr a sus pies, aún así con pena, con vergüenza, es decirle, Señor, quítame esta vergüenza, quítame esta pena, Señor, mira, volví a fallar en esto, volví a cometer este asunto, volví a caer en rebelión, Señor, sabía que no debía contestar de esta manera. Y entonces es platicar con Él, decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Y eso es lo que vamos aprendiendo día a día y por medio de los principios espirituales que Él nos dejó en su palabra, es un equipamiento, es un armamento, es cuando Él nos viste, ¿no? Con su armadura, Él nos viste con su amor. Dice ahí en Cantares que dice, si fuere besado con los besos de su boca. Esos besos habla sobre que es una armadura, es esa vestimenta de Dios, que son esos principios que no nada más estamos hablando de teoría, estamos hablando que cuando ya estamos armados, estamos equipados, es cuando un versículo está grabado en nuestro corazón. Y entonces, o es un versículo que en el momento en que estamos metidos en una situación, viene un versículo que nos enseñaban este domingo, nos decían, un versículo corto y poderoso es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el yo traer la palabra, traerla de mi corazón, traerla a mi boca y pronunciarlo, decirlo, eso tiene mucho poder. Es un poder espiritual, no es un poder físico, no es un poder carnal, no es un poder natural, es un poder espiritual. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo día a día. Dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que Dios nos va preparando, nos va perfeccionando, vamos creciendo, lo vamos siguiendo. Y esa es la oportunidad que Dios nos da al meternos en su palabra, al meternos en el estudio, al meternos en oración. Y el Espíritu Santo es fundamental en esto. Realmente el autor de la palabra de Dios pues, es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Dios escogió personas, ¿sí? Que escribieron la Biblia, pero realmente el autor es el Espíritu Santo, es Dios mismo, Él es el verbo, es Jesús, es la palabra, Él es el pan. De Él debemos alimentarnos para que una vez que ya eres salvo, tienes al hombre nuevo, debes alimentar a ese hombre nuevo y el hombre viejo debe ir menguando. Debemos de dejar de que se alimente el hombre viejo de la envidia, ¿no? Del enojo, de la tristeza. Debemos más bien alimentar al hombre nuevo y fortalecerlo por medio de la palabra, por medio del perdón, por medio de la paciencia, clamar los dones del Espíritu Santo, clamar a que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos dar fruto al principio al 30%, que podamos dar fruto al 60%, y el objetivo es dar fruto al 100%, el crecimiento a la estatura del varón perfecto. Y Dios nos deja mucha información y uno de los gran mapas precisamente es el tabernáculo de Moisés. Dice en Hebreos que Jesús es aquel tabernáculo perfecto, no hecho de manos, no de esta creación. Entonces, si está hablando que Él es el tabernáculo, Él es nuestro sumo sacerdote, hay mucha información en el tabernáculo de Moisés en donde el pueblo de Israel lo tenía como algo de una experiencia rutinaria, lo tenía de llevar a cabo la ley, a cabo ritos, pero realmente Dios siempre estuvo enseñando cosas espirituales, siempre estuvo mostrando al Hijo en ese tabernáculo. El pueblo de Israel se quejaba, no estaba de acuerdo estando en el desierto. Entonces Dios les dice, oigan, ustedes son de dura servir, ustedes tienen un corazón de piedra. O sea, nunca hubo un cambio en el corazón de los israelitas. Hoy nosotros como cristianos que somos su pueblo, estamos igual. Es lo mismo que nos muestra Dios.
que somos de dura cerviz y que somos de duro corazón, debemos de pedirle, Señor, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, cambia este corazón duro y hazme un corazón blando. Ven y trabaja en mi corazón, Señor. Circuncida mi corazón, ablanda mi corazón y que venga tu palabra y la marques en mi corazón. Que mi corazón sea transformado. No podemos ser transformados nada más por fuera sin que a los meses o al año o a los años se caiga ese esfuerzo físico que nosotros nada más queremos aparentar. Si queremos aparentar una forma de ser cristianos, pero en lo privado somos diferentes, eso se va a caer, no está bien sustentado. Nosotros debemos ser transformados empezando de adentro, de nuestro corazón. El Jesús que tenemos adentro debe seguir creciendo para que se vaya transformando nuestro hombre viejo a, a la medida del amor de Jesús, de la paciencia de Jesús. Y en el momento en que somos transformados adentro, tarde o temprano se va a notar por fuera, inmediatamente. O sea, no va a ser un esfuerzo de nosotros por notarse que somos cristianos, que seguimos a Jesús, que ya hay más paciencia, que ya es más fácil ir a perdonar, que ya dejo ciertos hábitos que antes tenía, pero los dejo por voluntad propia, o sea, por un convencimiento, por un amor a Jesús, porque ya me siento incómodo en ciertos lugares, pero eso viene de adentro, no es porque me lo estén imponiendo como un ritual o como una religión. Esa es la importancia de lo que encontramos en el tabernáculo. En el tabernáculo había 7 muebles. El 7 nos habla de la perfección, nos habla que es el número perfecto, nos habla que es el número de Jesús. Y ya pasamos por el mueble de los 2 muebles que están en el atrio, ya pasamos por el altar de bronce, ya pasamos por el lavacro, ya entramos al lugar santísimo, ya vimos el mueble del incienso, el altar de oro. Ya vimos la menorá, que fue la clase pasada, vimos la menorá, y vamos a hacer el siguiente salto y ya vamos a brincar y vamos a ver hoy el mueble de los panes. Recuerden, cuando apenas voy a hablar de un mueble, voy a hablar de una forma general, voy a dar una introducción al mueble para hablar de como un cuadro grande. Yo hablo, mi forma de expresarlo es decir, hablo un poco de todo y de nada a la vez, darles una referencia de qué se trata este mueble, porque recuerden, es muy importante los materiales, es muy importante las medidas, es muy importante cómo fue hecho, es muy importante cómo trasladaban este mueble, es muy importante el sumo sacerdote cómo interactuaba con este mueble. Todo, en todo eso, Dios nos está mostrando al Hijo, nos está mostrando a Jesús. Entonces, este mueble de los panes, si vemos el tabernáculo, si el tabernáculo nos estuviera viendo de frente, perdón, se me pasaba a decirles, los 7 muebles que estaban en el tabernáculo, Dios los tenía ubicados en forma de cruz. Siempre vamos a ver la cruz, siempre, siempre desde Génesis, Apocalipsis, siempre va a estar la cruz ahí puesta. Estos muebles estaban puestos en forma de cruz. El campamento de las 12 tribus de Israel, como ellos acampaban en el desierto, ellos acampaban, dicen, alrededor del tabernáculo y Dios estaba en medio de ellos. El tabernáculo era un intermediario de la, de la comunicación de Dios con su pueblo. Para eso era el tabernáculo. A la fecha, quien es el intermediario entre el Padre y nosotros es Jesús. Ese es el tabernáculo. Entonces, acampaba el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, pero formaban una cruz también. Eso cuando lleguemos a esa parte, a hablar lo que había afuera, se van a dar cuenta cómo es que acampaban como un ejército, pero si en aquel entonces existieran los drones, hubieran aventado un dron hacia arriba y hubieran sacado una imagen y había una cruz como estaban ellos formados.
Entonces, eso después se los voy a explicar, pues ahí está en la Biblia, o sea, siempre Dios nos está poniendo la cruz. Y recuerden, la cruz se hace la parte vertical de la cruz, la parte vertical, la que nos conecta de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba con Dios, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios, el área vertical de la cruz. La parte horizontal es nuestra voluntad horizontal, nuestra voluntad sometiéndonos a la voluntad de Dios. Ahí es cuando nosotros formamos una cruz, es cuando en nosotros se forma una cruz, cuando nosotros ponemos voluntariamente, perdón, voy a redundar, más bien, sí, o sea, mi voluntad, sí, ya acomodé mis palabras, mi voluntad la sujeto, esta es la voluntad del Padre, es vertical, y si yo siempre voy a tratar de hacer lo que yo quiera, entonces yo también voy a tener mi voluntad vertical, porque voy a tener alrededor de mí, voy a hacer que se haga lo que yo quiera. Cuando yo pongo mi voluntad en sumisión a la voluntad del Padre, ahí hay una cruz formada en mí. Cada uno tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto? Es llevar mi carne a la cruz, llevar mi carne a que Jesús clave esa carne, esos pecados en la cruz y sean lavados, sean perdonados. Ahí es cuando yo voy formando una cruz. Realmente somos un tabernáculo. Nosotros también somos un tabernáculo, somos un templo de Dios donde mora Dios, donde está el Espíritu Santo. Entonces, donde mora la palabra de Dios en nosotros. Entonces, debemos de saber cómo funcionaba ese tabernáculo y cómo funciona nuestro tabernáculo. Es para hoy la palabra de Dios. Entonces, este mueble, si el tabernáculo, esa cruz nos está viendo de frente, ese mueble estaba del lado izquierdo del tabernáculo. Si nosotros lo vemos del lado derecho, déjenme poner en pantalla para explicar un poquito esta parte. El tabernáculo, este es el atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es santo, santo. Ese es el santísimo. Aquí estaba el altar de bronce, aquí estaba el lavacro, y luego en el lugar santo estaba aquí el mueble de oro del incienso. De este lado estaba la menorá y de este lado la mesa de los panes. Y aquí el arca con los querubines, con la tapa. Y de aquí salía la gloria de Dios, la gloria Cabot. De aquí hablaba Dios. Entonces, esta parte de aquí, esta es la mesa de los panes. Si se fijan, está, los muebles están formando una cruz. Esta es la cruz que se forma. Entonces, hoy vamos a ver este mueble, el mueble de los panes. La mesa de los panes es como para que se den una idea nada más. Aquí tenía 12 panes y eran 2 hileras de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego había incienso aquí arriba quemándose, ¿no? Y tenía 2 cornisas, una cornisa que la rodeaba aquí y luego otra cornisa que la rodeaba acá. Y la forma de ser transportado, este, este mueble tenía
unos anillos aquí, otros anillos de este lado, otro anillo de este lado, y era transportado con dos varas, que las varas eran de madera cubiertas de oro. Esta mesa de los panes era de madera cubierta de oro. Si aquí nos está hablando que son los panes, estos panes también eran llamados como el, los panes del rostro, como que eran, habla como de estar en la presencia de Dios, como los panes de rostro. Es una forma un poquito eh, rara de pronunciar por el enfoque que le dan el hebreo, pero eran panes de rostro, los panes de la preposición y los panes santos, ¿no? Y estos eran cambiados, ya voy a cortar la transmisión, estos panes eran cambiados cada Shabbat, cada sábado, eran puestos nuevos panes. Y estos panes duraban eh, todos los 6 días y el séptimo día eran cambiados por unos nuevos. Estos panes dicen que eran como unas tortas, eran delgaditas porque era un pan que no tenía levadura. Era un pan que era sin levadura, entonces no inflaba. Y ahí hay mucha enseñanza en lo que es la levadura, ¿no? La levadura físicamente lo que hace son hongos, se puede decir, como bacterias. Son bacterias que lo que hace es que inflama, pero que hace que sepa más rico el pan, ¿no? Entonces, es como esas bacterias o esa levadura que Dios quitó al pueblo de Israel en la primera Pascua, que le dijo que iba a comer panes amargos, ¿no? Es quitada esa levadura porque esa levadura es vista en la parte mala, es como el pecado en nosotros, son esas bacterias, eso que echa a perder, por eso no llevaba levadura, ¿no? Y a veces, pues, esa parte del pecado, de hecho, a la fecha los judíos, cuando están en la Pascua, hacen un juego con los niños donde les van enseñando en donde no debe de haber levadura en esa casa donde van a tener ese Shabbat. Y entonces les esconden bolsitas con levadura, los niños tienen que ir a buscarlas, tienen que ir a encontrarlas, es un juego y así los van metiendo y los van inculcando en que no debe haber levadura, no debe haber pecado en nuestras vidas y las sacan de esa casa. Entonces, esa es la parte de que eran unas tortas delgaditas, porque no tenían levadura, y era harina. Hay una forma en cómo dice cómo eran hechos estos panes. No sé si vamos a llegar ahí en los próximos martes, pero ese es el principio de este mueble, en donde era el pan, duraba ahí toda la semana. El, el día que era cambiado este pan, los únicos que se podían comer este pan eran los sacerdotes. Nadie más podía comer este pan. Son de las cosas sagradas, donde habla la Biblia, dice cosa sagrada, cosa santa. Eran de estas cosas santas, eran de estas cosas sagradas, y solamente los sacerdotes podían comer de este pan, ¿no? Imagínense, el sacerdote todos los días ministraba en el tabernáculo. Todos los días hacía mínimo 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde. Hacía el sacrificio, derramaba la sangre, ponía los pecados del pueblo del pueblo de Israel, los ponía sobre el corderito, o alguien que sabía que estaba en pecado tenía que llevar un corderito, y se hacían los sacrificios en la mañana. Se lavaba las manos, se lavaba los pies, tenía el sacrificio y tenía mucho cuidado con la sangre, derramaba la sangre dependiendo cuál fuera el holocausto o cuál fuera el sacrificio. Era la forma de llevar ese holocausto, y hablaba sobre qué tipos de pecados se quitaban. Y cuando entraba al lugar santo, traía fuego precisamente de ese holocausto, de ese sacrificio, traía fuego y quemaba el incienso. Ya vimos que el incienso, él empezaba a orar, salía el humo, y este incienso habla sobre las oraciones. El humo del incienso habla de las oraciones. El incienso en sí habla de la fe.
Y este incienso tenía 5 ingredientes. Veíamos que era Jesús en este incienso, que se quemaba su aroma, su perfume, su perdón, y que llegaba en olor grato a la presencia de Dios. Este humo llegaba al lugar santísimo, llegaba al propiciatorio donde estaba la presencia, donde estaba la gloria cabot de Dios. Entonces, todo el lugar santo se llenaba de este incienso, prendía la menorá, el sumo sacerdote ministraba a Dios, platicaba con Dios. eh, es donde él estaba en contacto directo con Dios. Entonces, ese humo del incienso impregnaba estos panes. O sea, el pan así porosito, que era una torta delgadita, absorbía este incienso. ¿Qué es lo que absorbía? Precisamente todo lo que pasaba ahí en la semana. Había oración en la mañana y en la tarde. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es ese símbolo que nos dejó Dios por medio de este tabernáculo, es que nosotros debemos orar en la mañana y debemos orar antes de irnos a dormir. Esa es la parte de entregarnos a Dios en la mañana y entregarle el día. No salió el día como nosotros queríamos, pues es ir a Dios y entregarle pues todo lo que nosotros nos equivocamos o nuestras frustraciones, lo que no nos salió bien o lo que sí nos salió bien es darle gracias a Dios. Ese, esa es la simbología que nos deja tener ese encuentro con Jesús y hacer el proceso que hace el sacerdote de ir al altar, de sacrificar el corderito, que es nosotros cuando vamos y pedimos perdón, clamamos la sangre del cordero. Ya no tenemos que sacrificar nada físicamente, simplemente debemos de ir con un corazón contrito y humillado y pedir perdón de nuestras faltas, de nuestras fallas y que seamos lavados y entonces que seamos impregnados de la naturaleza de Jesús, de su esencia, que su nombre se ha puesto en nosotros. Eso es lo que pasaba con estos panes toda la semana. Y entonces ellos quienes estaban ministrando pues eran los que comían este pan, ¿no? ¿Qué significa el pan? Si ya vimos que en el candelero, que es la menorá, que es la luz, que es la palabra, que es el verbo, que es mismo Jesús, acá el pan también nos habla que es la palabra. Puede ser que nos confundamos un poco de cómo es que el candelero es la palabra, cómo que el pan también es la palabra, cómo que la luz es la palabra, cómo que es que el agua también es la palabra, y cómo es que la miel es la palabra. Y una vez estuve hablando sobre muchas simbologías que tiene la Biblia y que está hablando de la palabra, que está hablando del verbo. En cada una de ellas nos deja un principio espiritual muy, muy importante. En el candelero nos habla de la palabra, pero nos habla de la teoría. Nos habla cuando estamos estudiando la palabra y nos estamos llenando de sabiduría, nos estamos llenando de entendimiento, nos estamos llenando de conocimiento de la palabra de Dios. Pero todo está aquí a nivel de nuestra cabeza, a nivel de una teoría. La mesa de los panes nos está hablando de poner en práctica la palabra. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros estamos llenos de teoría y lo tenemos aquí en la cabeza, y cuando llega el momento de perdonar a alguien, de que alguien nos ofende, si esto que dice Jesús de que si vas al santuario llevas tu ofrenda, ¿no? Que si vas a adorarlo, pero si tienes un problema con tu prójimo, que dejes esa adoración, que dejes esa ofrenda y que mejor te pongas bien, te pongas a cuentas con tu prójimo y que perdones, ¿no? Que lo perdones, que te perdone, que restablezcas esa relación. Si lo tenemos en una teoría y la persona nos ofende fuertemente, si la palabra de Dios todavía no ha bajado en nuestro corazón, va a ser muy fácil que la otra persona, si nos está agrediendo, va a ser muy fácil que de nosotros reciba una agresión. ¿Por qué? A toda acción hay una reacción. Entonces nosotros, pues es una teoría, es algo que conocemos aquí. Sí, perdona a tu prójimo, sí, pero no, espérate, Dios,
es que esto que me está haciendo no tiene perdón ni tú lo perdonarías. ¿Por qué? Porque lo tenemos en un nivel de teoría. Cuando lo bajamos a nuestro corazón es cuando la palabra lo hacemos nuestra, cuando ya es de nosotros y una situación externa no nos la quita. Por eso, ¿se acuerdan de la parábola cuando dice que está el sembrador y lanza la semilla? ¿Y dónde cae? Dice, hay una parte donde dice que la semilla cae y llegan las aves y se la llevan. Las aves, precisamente, esto, son todas esas dudas, todas esas cosas que nos manda el enemigo, todas esas voces que nos dice, oye, ¿cómo es que vas a perdonar a esta persona si tú lo, te has visto bueno con esta persona, tú has sido amable con esta persona, tú has dado todo de ti por esta persona y esta persona viene y te humilla, te ofende? Entonces, son esas ideas que esas semillas que tenemos aquí, estas aves se la van a llevar. Y entonces nos enrolamos en nuestro hombre viejo y en ese momento pues nosotros contestamos, hacemos una mala cara, depende del nivel cristiano que tengamos, ¿no? Ya será como es nuestra reacción. Ahí la palabra está en semilla, está en teoría, todavía no es nuestra. Todavía no tenemos la fuerza para ponerla en práctica. ¿De qué se trata esta mesa de los panes? ¿De qué se trata este pan? El pan, yo creo que lo vamos a ver la próxima semana. Hay muchas citas en donde, por ejemplo, Elías, que fue fortalecido, él se quería morir, se durmió, él quería ya morirse, llega el ángel de Jehová y le da una torta de pan. Lo despierta, le dice, come, comió, se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar, le dice, lo despierta, dice, come. Y que comió, y eso le dio la energía para caminar 40 días y 40 noches al monte del Sinai y encontrarse con Dios y que Dios ahí lo regresara otra vez a su ministerio como profeta. ¿Qué es lo que hace el pan, tanto físicamente, espiritualmente? Nos da energía. ¿Cuándo el pan va a ser nuestro? Y este ejemplo a mí me encantó cuando lo escuché. Lo escuché y pues ya lo hice mío. O sea, este ejemplo a mí me encanta. La palabra de Dios, cuando nosotros la tenemos en teoría, déjenme hacer otro comentario para, para enmarcar esta parte que les voy a dar a conocer. Cuando venga la gran tribulación, dice la palabra de Dios que mucha gente va a ser raptada, pero va a haber gente que se va a quedar aquí. Va a haber gente que se va a quedar aquí a sufrir la gran tribulación. Dice que va a ser un sufrimiento bárbaro y que va a haber cristianos que Dios los va a guardar, los va a cuidar, ¿no? Pero todos van a ser perseguidos, todos. Y ser perseguidos es que renuncies a tu fe, renuncies a que reconoces a Jesús como tu Salvador. Y dice que la persecución va a ser tan fuerte que a muchos cristianos les van a cortar la cabeza, ¿no? Si renuncian a su fe, les perdonan la vida y entonces te ponen la marca de la bestia y entonces puedes seguir conviviendo aquí y puedes seguir y ya eres parte del gobierno del enemigo. Pero si renuncias a eso, tu fe va a ser probada y va a ser cortada tu cabeza. Entonces traes una amenaza de muerte. Entonces, pone tú que tú digas en tu persona, en tu propia persona, dices, no, yo sí doy mi vida por Jesús, así como cuando Pedro, ¿se acuerdan? Que dijo, no, Señor, yo contigo voy y muero contigo. Dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, ¿cómo crees, Señor? Así somos ahorita nosotros, ¿no? Así somos tan espirituales nosotros. No, yo sí doy mi vida por Jesús, que me corten la cabeza. Pero imagínate como padre que te pongan a tu hijo, a tu hija, y que le corten la cabeza primero a ellos y que tus ojos lo vean. Yo creo que es una prueba muy fuerte, ¿no? Si lo tienes como teoría, la palabra no es tuya, pues claro que vas a renunciar a tu fe, ¿no? Tal vez me estoy yendo a un ejemplo muy extremo, pero miren, lo vivimos todos los días. Todos los días estamos a prueba. Nuestra carne
nuestro nombre, nuestro prestigio está a prueba. Nosotros debemos de morir. Continuamente estamos en amenaza de muerte. A veces cuando estamos con personas y tan sencillo como esto, si se avientan un chiste en contra de Jesús, todo mundo se ríe y a veces nosotros nos reímos. Ahí somos amenazados porque si no me río, entonces ya no pertenezco a estas personas. Si ya no hago lo que hacen estas personas, entonces me van a sacar de este club, me van a sacar de este grupo, ya no me van a aceptar, van a decir que soy muy santurrón. Y entonces está en riesgo nuestra vida, nuestro nombre, nuestro prestigio. ¿Por qué? Porque tenemos una teoría aquí de quién es Jesús. Somos salvos, sí, pero todavía no hemos entendido el proceso por el cual pasó Jesús y la importancia de que tengamos vida eterna. No la sabemos, no sabemos la magnitud, todavía no ha sido grabado en nuestro corazón. Por eso, conforme la palabra va bajando a nuestro corazón, en ese momento empezamos a quitarnos de amistades, a quitarnos de hábitos, digan lo que digan, aunque esté en riesgo mi vida, mi prestigio, mi nombre. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo vivimos día a día. Ahora, ¿qué es que ya sea nuestra la palabra? Y me daban ejemplo, o sea, el ejemplo que escuché es cuando dicen, bueno, tengo una manzana en mi mano, ¿no? Hay hambre, hay mucha hambre y yo soy el único que tengo la manzana en mi mano. Entonces llegan personas y me amenazan con un cuchillo o de golpearme de que les dé la manzana. Aunque yo me oponga a darles la manzana, que es, vamos a hablar de este pan, aunque yo me oponga a dárselas, pues ellos son más que yo, claro que me la van a quitar de la mano. Todavía no es mía, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, si me veo vivo y entonces veo que me están pidiendo la manzana y que digo, no, me la meto a la boca. ¿Se acuerdan de la secundaria? Cuando te iban a pedir algo y no, te lo metías a la boca, pues ya se acabó, ya no hay nada. Lo tenías a la boca, obviamente ya no te lo pedían tus amigos, ¿no? Ya estaba en la boca. Pero te lo pueden quitar todavía si está en la boca. Sí. Sí te lo pueden quitar todavía porque está aquí en la boca, ¿no? Entonces te agarran, te tapan la nariz, te tapan esto y te sacan la manzana, te sacan el pan de la boca a golpes, pero te lo sacan, ¿no? Sigue siendo sin pertenecer tuyo, ¿no? Ahora, eres más rápido, ya te lo pasaste a la boca, ya lo masticaste rápido y ya lo pasaste a tu estómago. ¿Te lo pueden quitar? Sí, te hacen vomitar. Sí te lo pueden quitar todavía. Te pueden hacer vomitar de los golpes y sale. ¿Cuándo no te lo pueden quitar? Cuando ya lo masticaste, ya lo pasaste a tu estómago y tu estómago tuvo el proceso de desbaratar toda la manzana y agarrar todos los nutrientes y todo eso y absorberlo en tu cuerpo y lo distribuye por medio de tu sangre a tu cuerpo y te da energía. Llegue quien llegue a tratar de quitártelo, ¿te lo puede quitar? Ya no te lo va a quitar. De eso se trata este pan, de eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata de poner en práctica. Cuando comemos del pan de la palabra, cuando comemos de Jesús y ya digerimos, recuerdan que había unos animales que eran ay, los, ¿Inmundos? los inmundos y ay, se me fue el nombre. ¿Sagrados? Los santos, vamos a llamarlos. Sagrados, ¿no? No, no, no son sagrados, Los no. limpios, ¿Los qué? los limpios. Animales limpios, animales Inmundos. inmundos, ¿no? Impuros. Y deberían tener gracias, tenían que tener una característica estos animales, ¿ya se me olvidó? Limpios. Tenían una característica esos animales. Dice que tenían la pata, que era de pezuña hendida, o sea, que tenían abierta la pata, ¿no? La pezuña era hendida, que estaba abierta en dos. Y otra característica era que rumiaran. Eran animales que tenían que rumiar. Por ejemplo, hay un animal que tiene la pata hendida, que la tiene dividida, pero no rumea, y ese es el puerco. Ese no es un animal limpio, es un animal inmundo en los judíos a la fecha, ¿no? Tiene una característica el tema de rumear, por ejemplo, las vacas.
la forma del proceso de sus 4 estómagos. Nosotros espiritualmente tenemos 4 estómagos para digerir. Hay muchas veces que la palabra entendemos algo de ese versículo, pero seguimos caminando, seguimos teniendo situaciones y después entendemos otra cosa, pero tenemos que rumiar la palabra, tenemos que rumiar la palabra, tenemos que traerla otra vez a nuestra boca y hablar la palabra, ¿no? Estudiar la palabra. Y esa es la parte. En el momento en que yo hago toda esta digestión, por así llamarle, todos los nutrientes que tiene ese pan van a ser distribuidos por medio de la sangre en todo mi cuerpo y me va a dar energía para decir no, para decir te perdono. ¿Sí me explico? Para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nada más lo voy a decir de dientes para afuera, sino viene desde adentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta situación donde no veo cómo perdonar a la persona, Jesús, dame tu fuerza para perdonar. Jesús, ayúdame con este asunto. Señor Jesús, ayúdame y cierra mi boca. No quiero tener una reacción. Señor Jesús, esta envidia te la entrego. Señor, ayúdame, arráncala. Y vamos a encontrar en su palabra este pan de vida que nos va a dar la fuerza para poner en práctica, ya va a ser de nosotros, va a estar impregnado en nuestro ser. Entonces, para que no lo quiten, literal, tendrían que matarnos. Y ni así van a obtener ni una pizca de ese pan o de esa manzana. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer voluntariamente? Vamos a ir a la cruz a morir nuestra carne, a morir nuestro yo. ¿Por qué? Porque ese pan ya hizo efecto en nosotros, ya estuvimos rumiando la palabra, ya estuvimos estudiando, ya estuvimos en oración, el Espíritu Santo ya nos estuvo redarguyendo y ya tuvimos un proceso en esto. Miren, con esto de que ustedes obviamente se saben muchos versículos, hay muchos versículos donde dice que Jesús es el pan de vida. Y vamos a Juan 6:35. Esto lo hago para sustentar la mesa de los panes, sustentarlo con la palabra de Dios. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y qué es esto de comer? Vamos a Jeremías 15, por favor. Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está hablando de la palabra, está hablando de este pan, está hablando de comer, está hablando de hacer este proceso de digestión espiritual. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Es esta parte de comer. Miren, Salmo 119. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es esta parte donde Dios nos da este pan, que no nada más lo dejemos en teoría, como es en el candelero, ahí es la teoría, ahí nos da el conocimiento. Hay dos formas de tener conocimiento. Está el conocimiento teórico y el conocimiento empírico, el conocimiento por experiencia. ¿Cuál es el que más se nos queda grabado? Pues es cuando lo vivimos y tenemos una experiencia con eso que aprendimos. Dios lo que nos enseña en su palabra, lo que Dios está buscando es que tengamos una experiencia con Jesús,
que no tengamos una religión, que tengamos una relación con Jesús. Y esa es la parte de la palabra, esta es la parte de esta mesa de los panes. Ahora, ¿dónde se nos queda más grabadas las cosas? Y esta es pregunta seria. ¿Cuando a la primera lo hicimos? ¿O después de varios intentos o de varios fracasos? ¿Dónde te vuelves experto en algo? O sea, ya terminaste la carrera, ya saliste de la universidad y ya eres, por ejemplo, el tema de leyes, ¿no? El tema que sales de abogado. Ya saliste con tu título de abogado, ya tienes tu cédula profesional, ya eres experto como litigante, como conocedor de la ley. ¿Cuántos juicios te vienen en tu camino? ¿Cuántos juicios vas a ganar? ¿Cuántos juicios vas a perder? ¿De dónde más se aprende? De la derrota. Del fracaso, ¿no? Si se fijan, esta mesa de los panes, recuerden que es la estatura de Jesús y esta mesa de los panes corresponde a la mano izquierda de Jesús. Es el brazo izquierdo. El izquierdo nos está hablando de la aflicción, nos está hablando de la noche espiritual, nos está hablando de las pruebas. ¿Dónde vamos a tener una experiencia real con Jesús? En ese momento de aflicción, en ese momento de la prueba. ¿Cómo vamos a hacer esa digestión espiritual? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando todo me va bien, o cuando lo digo en la noche espiritual, cuando lo digo en la aflicción, cuando lo digo en el valle, y empiezo a encontrar que voy a su palabra y empiezo a experimentar que aunque yo siga en esa situación complicada, en esa aflicción, en esa prueba, pero si dice Dios que todo va a estar bien y que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y dice que tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. No, no está diciendo Jeremías que ya pasó la aflicción. La aflicción sigue, pero es precisamente encontrar en ese valle, encontrar ese gozo y esa alegría, encontrar esa miel a mi paladar cuando yo voy y estudio la palabra, cuando yo voy y pido consejo a Dios. Señor, ¿qué hago? Te va a decir, perdona, te va a decir, deja, te va a decir, suelta, te va a decir, yo me encargo, es mi pelea, confía en mí. Cuando hacemos eso en el valle, es cuando está este Salmo 23. Es precisamente lo que está hablando en este Salmo 23. Dice, Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No está diciendo, aquí viene del valle de la sombra y de la muerte, ¿no? Está en una noche espiritual, está en un valle de sombra, pero dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores no se han ido. O sea, todavía el conflicto está, todavía la prueba está, pero Dios pone mesa. ¿Para qué? Para que experimentemos el ir a su palabra, comer de Cristo, comer de Jesús, alimentarnos de Él, adquirir su naturaleza, llenarnos de gozo. Y hay otro salmo que dice ahí que Él cambiará mi lamento en baile. Es encontrar en ese valle de la muerte, en esa persecución de nuestros angustiadores, es encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es encontrar esos brazos que nos rodean de Jesús en medio de la aflicción. Hay otros versículos donde dice que Dios, que al que ama, corrige. Entonces empezamos a entender, como David decía, qué bueno que me corregiste, porque antes de que fuera corregido, yo andaba descarriado. O sea, estoy entendiendo, Señor, que me amas y por eso me tienes aquí. Por eso quiere decir que hay mucho odio, hay muchas tinieblas todavía en mi corazón, hay mucha muerte, Señor. Te le entrego,
Quiero ser como tú, Señor. Quiero aprender a perdonar. Dame tu fuerza, Señor, para yo poder perdonar, para poder yo encontrar, Señor, el gozo en medio de la noche. Poder cantar tu victoria cuando todavía es noche, cuando todavía no está la luz, cuando todavía no ha pasado el problema. Es aprender a cantar en medio del problema, en medio de la tormenta, y Él vendrá a nuestro clamor y vendrá cuando este pasaje que estaban en la barca y que le dicen que Jesús estaba durmiendo, pero dice que el agua se estaba metiendo a la barca y que dice, Jesús, Señor, pues perecemos, o sea, nos vamos a morir y tú ahí de dormidote. ¿Qué es esto de que Jesús estaba dormido? Chequen en dónde estaba recostada su cabeza, su entendimiento, su voluntad. Jesús estaba recostada en el Padre y él sabía que todo estaba bajo control. Él dormía, quiere decir que estaba apacible, que estaba tranquilo. ¿Cuántas veces nuestros problemas, nuestras angustias no nos dejan dormir? Por eso es que debemos ir en oración, Señor, dame un sueño reparador, dame un sueño, Señor, donde yo pueda descansar en ti, Señor, donde yo he trabajado con esta actitud que tengo, pero no puedo con ella, vuelvo a enojarme, vuelvo a contestar, vuelvo a hacer esto, bueno, llámenle lo que ustedes quieran. Pero repito ese hábito, Señor, que no es agradable a tu presencia, Señor, que ofendo a otras personas, Señor, que ofendo a mí mismo, Señor, perdóname, ayúdame, arráncalo. Y ahí es donde encontramos esa parte donde Dios empieza a quitar velos y empezamos a cantar de noche. Cuando no salimos del problema, cuando estamos dentro del problema, estamos cantando, estamos hablando su palabra, estamos diciendo, Señor, tú eres bueno, gracias, gracias. Y empiezo a encontrar gozo. Esa experiencia va a ser tuya. Cuando Dios te saque de ese valle, vas a ir a la montaña, es un principio espiritual, todo aquel que sea humillado será enaltecido, pero el que es enaltecido será humillado. Quiere decir que vas a encontrar otro valle allá adelante. ¿De qué te va a servir esta experiencia? Vas a estar en otro valle, tal vez vas a estar más fuerte, pero dice la palabra de Dios, y si la estás rumiando, dice que Él no te va a llevar una carga la cual tú no puedas soportar. Y que en la misma carga está la solución. Entonces vas a decir, sí, si estoy hasta aquí ahorita, tengo un techo, tengo un hogar, tengo comida, tengo un trabajo, tengo lo que tú quieras. Dios no me ha soltado. Dios me ha traído hasta ahorita. Y ahí es cuando el pan que es tuyo. Dices, Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de conocer qué otras tinieblas había en mi corazón. De conocer qué es lo que tenía que entregarte, Señor. Aquí te lo entrego, lo suelto, Señor. Ya no quiero aferrarme a esto. Señor, quiero ser como tú. Y eso es cantar en la noche, es tener este proceso, es ir a esta mesa de los panes. Por eso está en la mano izquierda, por eso está en las aflicciones, por eso está en la noche, en el dolor. Es necesario el dolor para crecer. Lo necesitamos para ser educados, para ser instruidos, como dice su palabra, ¿no? Redarguidos, instruidos, enseñados. Eso es lo que necesitamos y esto es lo que tiene que ver con la mesa de los panes. Es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Entonces, como les comenté al principio, es la introducción a este mueble, a la mesa de los panes. Entonces, di una enseñanza general. Más adelante nos vamos a ir deteniendo en algunas cosas. Hay cosas tan bellas aquí en esta mesa de los panes que, si Dios lo permite, les voy a ir enseñando poco a poco qué es lo que hay en su palabra y cómo es que identifiquemos cuando estamos ahí en la mesa de los panes, cuando Dios nos está aderezando mesa enfrente de nuestros angustiadores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo es una oportunidad de oro para alabar a Dios? ¿Cómo es una oportunidad de oro de tener una experiencia personal con Jesús en nuestras vidas? Y de ahí, venga la gente que venga a decirte que tú no puedes, que no eres buen cristiano, que tú no sabes nada o que es un exagerado, que no te va a importar. Lo único que te va a importar es que diga Jesús de ti.
Y eso es una relación personal. Y eso lo encontramos en la mesa de los panes, precisamente. Esa es la parte que se encuentra precisamente en el Shabbat, es cuando el sumo sacerdote comía de ese pan, encontraba esa dulzura. Aunque era un pan que no tenía sabor con la levadura, él encontraba un sabor delicioso en este pan, porque es la esencia de Jesús. Entonces, este Shabbat es el día del reposo, es cuando reposamos en Dios y dejamos que Dios siga su obra, siga su voluntad y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Detengo el video y sigo con ustedes.